Vamos a arrancar con lo que es los sistemas de segundo orden, directamente. ¿Saben lo que es un sistema de segundo orden? Vamos a arrancar. ¿Saben lo que es un sistema de primer orden? Un sistema de lazo abierto, ¿qué es? No hay problema con equivocarse, se pueden equivocar. ¿Tienen los apuntes? Véanlos, no hay problema. Acá, ahí está. En sí, ¿qué es? Vamos a arrancar primero diciendo que es una función de transferencia, ¿no? O sea, ¿qué es una función de transferencia? En un proceso, uno recibe una entrada, puede ser un caudal con un determinado valor, una temperatura oscilante o una temperatura fija, un determinado valor de volumen, de presión, y una salida. O sea, hay una entrada, un proceso y una salida. Un valor de entrada, un proceso y un valor de salida, ¿no? Ahora bien, la función que va a relacionar la salida con la entrada se va a llamar función de transferencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? O sea, nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Una medición, porque nosotros, ¿cómo sabemos cuál es la señal de salida? Mediante una medición, o sea, un medidor. Ese es el medidor que tiene una determinada ganancia y una determinada constante de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es? O sea, está bien, ¿no? Un sistema de primer orden, sí, son los que en la ecuación aparece una derivada primera, una derivada de primer orden, bárbaro, está bien. Pero, ¿qué es un sistema de primer orden? A lazo abierto. Por ejemplo, en un sistema... Sí, profe, ahí entendí, en la teoría lo dimos, que o sea, generalmente no se daban tanto los de primer orden porque estaban como en la primera parte y después para controlar todo se usaban los de segundo orden o de orden superior, pero no sé cómo definirlo, o sea, es como que se dan en una sola etapa. Porque hay una sola transformación dentro del proceso controlada. En un sistema de segundo orden controlas 2 transformaciones para un mismo proceso. En un sistema de tercer orden estás controlando 3 transformaciones para el mismo proceso. Ejemplo, por ejemplo, vos tenés un sistema de tanques en el cual varías el nivel del tanque en función del caudal. Entonces, si vos tenés un solo tanque y medís el nivel del tanque en función del caudal, tenés un sistema de primer orden. Pero si vos medís el nivel del tanque segundo en función del caudal y del nivel del tanque primero, que influye, es sistema de segundo orden. Vos estás midiendo al final, o por ejemplo, sí, o el mismo caudal en función de la altura, o al revés, ¿no? O por ejemplo, en función de la presión, también puede ser. O sí, o de la altura de los caños, podés usar también, por ejemplo, el tiempo muerto, que ya lo van a ver si es que no lo vieron, que se va sumando conforme aumenta el orden de un sistema, porque va sumando los tiempos muertos de los diferentes procesos en el medio. Entonces, un sistema de primer orden es aquel sistema en donde el proceso controlado tiene una sola etapa. Si estás controlando más de o sea, si controlas 2 etapas dentro del proceso, o sea, tu controlador te da una señal de salida luego de 2 etapas, tenés un sistema de segundo orden. ¿Se entiende? Ahora sí, habiendo visto eso, vamos a lo que es un sistema de segundo orden. Así que bueno, recuérdenlo y también aprovecho que se está grabando, para que ahí comparto, para avisar de que, ojo con las asistencias, porque yo tengo que pasar obligatoriamente las asistencias y las faltas les van a dejar, o sea, el sistema los va a dejar libre en la materia por no conectarse. Es una pavada, una tontería quedarse libre en una materia por no poner el Zoom un rato. Más allá de que se atrasan y lo que yo digo, bueno, cada uno decide cuándo estudiar, ¿no? Les recomiendo, a mi experiencia como alumna, que cursé la licenciatura en Medio de Ciencia del Ambiente, la Ingeniería Ambiental, el doctorado en Química, como alumna, la continuidad me permitía desarrollar los conceptos. Fácil no eran ni las materias, pero si yo estaba todas las semanas ahí, miércoles, jueves en este caso,
iba a terminar aprendiendo. Si uno se desconecta es más difícil. Sé que no es la única materia, por supuesto, ni hablar. Pero se suma también el tema de la regularidad, que ya nos enviaron un mensaje desde las autoridades de que tomemos asistencia y de que el sistema mismo los deja libres a los alumnos, no es que uno decide, ese es el tema. Y como las clases quedan grabadas en el aula, también está controlado por las autoridades. Si entran a la clase, quién está, si por ejemplo yo puse, no sé, hay 12 presentes hoy y entran y el Zoom tiene 3 personas, digamos, se nota rápidamente que no se han conectado 12 personas. Entonces, bueno, ténganlo muy en cuenta porque el sistema mismo los deja libres y no cumplen con el 75% de la asistencia. Y ya nos estamos aproximando a fin de año. Así que bueno, quería decirlo también en la grabación para que todos entiendan eso, que es fundamental. Así que bueno, vamos, sistema de segundo orden. Espérenme. PowerPoint. Bien, avísenme cuando se vea. Ahí está, ¿no? Bien, ¿de ahora? Sí, ahí se ve. Perfecto. Entonces, ahora sí, arrancamos con lo que es un sistema de segundo orden. También ya entendemos lo que es un sistema de primero y también un sistema de segundo, ¿no? A lo que es un controlador, ¿no? ¿Y qué es una función de transferencia? ¿Qué es una función de transferencia? Ya que está, les pregunto. ¿Ustedes qué es una función? Sabemos que está en la función impulso, rampa, bueno, la misma sinusoidal, escalón, salto escalón, pero ¿qué es una función de transferencia? Simple, o sea, más allá de su ecuación matemática, ¿qué es? No dijiste antes que era una función que relaciona lo que pasa en la salida con lo que pasa en la entrada. Exactamente, es la función que te relaciona la señal de salida con la señal de entrada. Así es, exactamente. Como vieron que hemos visto altura final, para un sistema de primer orden que relaciona la altura final con la altura inicial, lo que es la señal de salida en un sistema sinusoidal, que es la medición que te da el medidor, la temperatura que te da el medidor, y cuál es la señal de entrada para el medidor. La temperatura. Exacto. Igual, ¿no? Claro, exacto, la temperatura real. Exacto, así es. Así es. Por ejemplo, en las termoresistencias era técnicamente lo mismo porque tenían un tau cercano a cero, entonces directamente en los ejercicios se toma como una medición instantánea. Bien, sistema de segundo orden entonces. Por ejemplo, dentro de lo que es la mecánica clásica, en un sistema de segundo orden lo podemos relacionar con lo que es una masa pendiendo de un resorte. ¿Por qué? Imagínense ustedes un sistema de segundo orden que tiene un resorte, una masa con una determinada inercia, y ese resorte va a tener un factor de amortiguamiento, un damper, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, en la función de transferencia para un sistema de segundo orden, con lazo cerrado va a tener esta forma. Bien, en un lazo cerrado recuerden que podemos cambiar la constante de tiempo y la ganancia estática. En un lazo de tiempo, en un lazo abierto, solo se puede cambiar la ganancia, no el tau o constante de tiempo. Ahora bien, nosotros tenemos esta ecuación en donde esa es nuestra variable independiente, como ustedes ya saben que es la variable independiente denominada S, por ejemplo, en el mismo Classic Control, en donde nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener un factor de amortiguamiento o una frecuencia no amortiguada, vamos a tener una frecuencia natural por lo que sería el sigma al cuadrado, factor de amortiguamiento menos 1 a la 1/2, o sea, la raíz cuadrada. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir esta ecuación que estamos viendo acá? O sea, nosotros vamos a considerar un resorte que tiene una constante K, que nuestro proceso es la K de ganancia estática, ¿no? Que va a depender de un cuerpo, que va a tener un determinado peso, y se le va a aplicar una fuerza. Bien, pasamos a un proceso, ¿qué sería esto? La constante de amortiguamiento va a ser nuestra ganancia. El peso va a ser el equipo, el elemento en sí medidor, y la fuerza F va a ser el proceso, o función de transferencia,
que va a relacionar la salida con la entrada. Si no hay proceso no pasa nada, obviamente. Nosotros estamos hablando de un horno, de, no sé, un compresor, de un tanque de agua, de algún equipo que nos genere un proceso y una variación del parámetro de entrada, de salida respecto al de entrada, que lo miden nuestros medidores, pero tiene que haber un proceso en el medio. Entonces, por ejemplo, en un resorte vamos a tener una ecuación de equilibrio dinámico que va a ser la fuerza aplicada, que va a estar balanceada ¿con qué? Con la fuerza de inercia, la fuerza de rozamiento y la fuerza del resorte. Bien, la fuerza de inercia, por supuesto, va a depender de la misma masa, ¿no? La fuerza de rozamiento por el aire y la fuerza del resorte va a depender de la constante de amortiguamiento del resorte. Por eso, reemplazando, la fuerza de inercia, como les dije antes, va a ser masa por aceleración, la aceleración de la gravedad, ¿no? Más peso tiene el bloque, más inercia va a tener. Bien, ¿qué va a ser masa por aceleración? O sea, masa por la derivada al cuadrado de la distancia, C es distancia, si quieren vayan anotando, respecto del tiempo al cuadrado, más el coeficiente de rozamiento por la velocidad. La velocidad que es la variación de la distancia respecto del tiempo, ¿no? Más la constante de amortiguación por la distancia. Yo ahora, bueno, ahí pauso un minuto la grabación, así ustedes anotan todo esto y después seguimos, unos minutos. Bien, ¿qué pasa? Ustedes imagínense, yo tiro el resorte, le doy una fuerza. La fuerza va a ser el proceso, o sea, va a ser la señal de entrada, ¿no? O sea, lo que tenga dentro, como en los ejercicios, ya sea agua, ya sea, no sé, un determinado alimento, un pan en el horno, va a sufrir un proceso. Entonces, en este sistema de la masa colgando un resorte, le aplico una fuerza, función de entrada. ¿Cuál va a ser la reacción del resorte? ¿Qué le va a pasar a un resorte si yo tiro para abajo? Se estira. Se tira, exacto. Entonces, ¿qué aumenta? Su Longitud. exacto, la señal de salida. Es la distancia. O sea, C. ¿Se entiende? O sea, que le aplico una fuerza, se estira. Le aplico una fuerza más grande, se estira más. Y después, cuando suelto, el resorte, según su coeficiente de amortiguamiento, la inercia y el rozamiento con el aire, se va a ir equilibrando. Si no hubiera rozamiento con el aire, ni habría aceleración de la gravedad, en el vacío el resorte quedaría, digamos, rebotando infinitamente, ¿no? Porque no tiene ni gravedad, o sea, no hay gravedad, primero, o sea, uno haría solo una fuerza, y después no habría rozamiento. Con el aire. Entonces, la función de entrada va a ser la fuerza aplicada, la de salida va a ser la señal de salida, la función de salida va a ser la distancia, y nuestro factor de amortiguamiento va a ser la capacidad del resorte para equilibrarse. La variable independiente es el tiempo, o sea, medimos cuánto tiempo tarda el resorte en estabilizarse y quedarse quieto. En un proceso vamos a medir cuánto tiempo tarda el proceso en estabilizarse ante una señal de entrada. ¿Se entiende la analogía? Aplicando transformada de Laplace, ¿qué nos va a quedar? Masa por S al cuadrado, que va a ser nuestra variable independiente de siempre. ¿Cuál es nuestra variable independiente? Siempre El tiempo. Exacto, siempre la misma. Por la distancia más P. ¿Qué es P? Según ahí, lo tiene ahí en la pantalla. Coeficiente de rozamiento. Exacto, por tiempo por distancia, más factor de amortiguamiento por distancia, ¿no? En transformada de Laplace nos queda esto. O sea, fundamental teniendo en cuenta para un sistema de segundo orden, ahora es más. Bien, entonces, ahora bien, para un sistema de primer orden al que se le aplica una determinada función de transferencia, después vamos a ver cuál, vamos a tener la relación de, acuérdense que era una función de transferencia, la señal de salida, o sea, la función que relaciona la señal de salida con la de entrada, ¿no? Lo que habíamos dicho antes. O sea, entra una fuerza, sale una distancia. Bien, traducido,
empezamos a hacer las deducciones matemáticas y vamos a tener que un sistema de segundo orden, esto lo van a ver en la teoría, por eso es que no vemos la deducción matemática, van a tener que un sistema de segundo orden, aplicando transformada de Laplace, va a tener la KP, la ganancia del proceso o del controlador, sobre la constante de tiempo en segundos por tiempo al cuadrado más 2 por factor de amortiguamiento, ven acá abajo, por la constante de tiempo, por el tiempo, más 1. Bien, entonces, la ganancia va a ser la inversa de la constante del factor de amortiguamiento del resorte. Después vamos a tener la constante de tiempo, lo que antes le llamábamos tau, que es eso, o sea, es la constante de tiempo, es una constante que nos permite estudiar la evolución del sistema ante una entrada, una función de transferencia para un sistema de segundo orden. ¿Qué va a ser? Va a ser la masa sobre K o sobre H, o sea, el coeficiente de amortiguamiento del resorte. Raíz cuadrada de esto. La constante de tiempo va a ser igual al coeficiente de rozamiento sobre el factor de amortiguamiento. El coeficiente de rozamiento también puede ser phi, por eso le puse todas las nomenclaturas que puedan encontrar. Y este factor puede ser P sobre 2K por TC. Ahora también, las dejo para que anoten y seguimos adelante. Quedaría esto. Claro, imagínate, ahora vamos a ver ejemplos, pero imagínate un accidente, un golpe de ariete en la cañería, o sea, tenés una cañería con agua o con algún fluido, hubo un corte, se llena de aire y de repente viene con mucha presión el agua o el fluido. La cañería va a vibrar y el sistema va a intentar amortiguarse y estabilizarse en un determinado tiempo. Bueno, te permite, por ejemplo, estudiar ese tipo de perturbación. Esa es una. Después también, por ejemplo, vos tenés algo que es muy común, una planta de tratamiento de efluentes, industriales o cloacales. Hay un exceso de agua en el ingreso, porque llovió mucho, o en la misma planta industrial, porque de repente pasa mucho en los frigoríficos cuando lavan, ¿viste? Bueno, en realidad lavan con frecuencia, pero a veces hay un golpe muy fuerte, que sería una función impulso, en el caudal, o sea, es un volumen, no es que aumenta el caudal, no, de repente tiene una gran cantidad de volumen. Bueno, ponele que tenés 2 piletas solamente, ¿no? Como para hacer un sistema de segundo orden, digo. Bueno, ¿cuánto tiempo tarda en amortiguarse el sistema y en nivelarse las dos alturas de las 2 piletas o tanques o bateas después de ese impulso, digamos, después de esa perturbación? Ese es otro ejemplo, digamos. Si tuvieras 4 piletas, sería un sistema de cuarto orden, ¿no? Obviamente va a tardar más tiempo en amortiguarse. O sea, nosotros como ingenieros podríamos prever ante un arranque de planta, por ejemplo, o ante posibles problemas, cuándo estabilizaría mi proceso de nuevo. Exacto. Sí, tal cual. Sí, tal cual, definitivamente. Sí. Así es. ¿Anotaron? Perfecto. Seguimos. Ahí está. Sí, ahí está. Bien, entonces la respuesta del sistema, ¿de qué va a depender? Del factor de amortiguamiento y de la constante de tiempo, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar a ver lo que es la variación del desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver que hay sistemas que son hipoamortiguados o hay sistemas que son hiperamortiguados. Entonces, ¿esto de qué va a depender? Va a depender del épsilon o del factor de amortiguamiento y del DC, pero principalmente del épsilon. O sea, si vos tenés un factor de amortiguamiento menor a 1, vamos a tener sistemas que son hipoamortiguados. O sea, como ven acá, van a estar por encima, o sea, a la hora de acomodarse, se van a sobrepasar el set point
o valor final y van a volver. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ven la curva? Por ejemplo, el valor final tiene que ser 5, bueno, puede ser 5 metros cúbicos por hora de caudal en un tanque, ¿no? Sí, puede ser, sí, tranquilamente. 5 metros cúbicos por hora de caudal en un tanque. Bueno, imagínense que hay una perturbación. Si el sistema es hipoamortiguado, se va a pasar por encima del 5 bastante. Acá hay 2 ejemplos, ¿no? Depende, es menor que 1, pero ahora vamos a ver. Cuanto más chico sea, ¿qué pasa? Cuanto más lejos de 1 esté, más chiquito es el factor de amortiguamiento. Entonces más se compagina todo, o sea, más alta va a ser esta curva. Cuanto más cercano a 1 es, más cerca, digamos, del valor final queda. Y está buenísimo, ¿por qué? Porque no se te escapa tanto. Ante por ejemplo, una variación brusca de caudal, se te cuesta rebalsar un tanque. Si es un factor de amortiguamiento muy cercano a 0, o sea, mucho menor que 1. Pero, si se está acercando a 1, el impacto es menor. Tarda en amortiguarse, pero no es tan brusca la oscilación. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si es mayor que 1? Si es mayor que 1, no se va a sobrepasar, pero quizás tarde mucho tiempo en llegar al valor final. Hay que ver cuál de las opciones nos favorece según la ocasión, ¿no? Según el tipo de proceso. Entonces, bien, nosotros vimos que esta es la ecuación fundamental. Vieron que antes era 1 sobre tau por S más 1, Kp, perdón, sobre K, o K, mejor dicho, según un proceso controlador, sobre tau por S más 1 para una función de primer orden. Para una función de segundo orden es esta nuestra función. Esta es nuestra forma matemática, para decirlo de alguna forma. Bien, si a esta forma matemática, ¿no? Nuestra ecuación de segundo orden, sacamos factor común, la constante de tiempo al cuadrado, ¿ven lo que hice acá? Sacamos como factor común la constante de tiempo al cuadrado en el denominador, no, sacamos simplemente un factor común, y acá lo dejamos al costado, nos queda para evaluar este término. ¿Por qué se hace esto? Porque queremos, como es un sistema de segundo orden, perdón, lo que vamos a hacer es aplicar la resolvente. ¿Se acuerdan la resolvente? Que era para encontrar las soluciones. Si en un sistema de segundo orden tenés 2 soluciones posibles. ¿Se acuerdan cómo era? A o X1 o X2, digamos. O sea, que era B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Entonces, menos B. Ahí. Entonces tenemos menos B más raíz cuadrada, te queda esto, menos B menos la raíz cuadrada, entonces te queda todo esto. Una solución y otra solución. Entonces, esta expresión que está acá abajo se puede escribir más simplemente como S menos A por S menos B. Y estas serían las 2 soluciones posibles. En donde A es menos factor de amortiguamiento más raíz cuadrada de factor de amortiguamiento menos 1 sobre TC. O sea, si nosotros el ejercicio nos da el épsilon y nos da el TC, al toque sacamos cuál es A y cuál es B. ¿Se dan cuenta? Son 2 valores nomás. Uno dice, bueno, ¿cuántas ecuaciones? Sí, pero son 2 valores nomás. ¿Se dan cuenta? Entonces, saco rápido A y saco rápido B, que en las 2 se resuelven del mismo modo, salvo que A tiene más y B tiene menos. Porque eso es simplemente aplicamos la resolvente. Entonces, te queda S, variable independiente menos A, por variable independiente menos B. Y A y B es esto. O sea que si el ejercicio nos da estos valores, rápidamente ya los podemos poner. Resolvemos algebraicamente y seguimos adelante. Bien, por el teorema de convolución, ¿nosotros qué hacemos? Aplicamos una transformada de Laplace, ¿no? Bien. La antitransformada de Laplace va a llevar a que nosotros tengamos la antitransformada de S por S menos A, ¿qué va a ser? Por tabla, no es que esto sale mágicamente, sino uno tiene las tablas de las antitransformadas, 1 menos E
elevado a la A por T, por el tiempo, sobre menos A. O sea, E a la A por T menos 1 sobre A. Acuérdense que acá en transformadas de Laplace, aplicando la antitransformada, ¿qué pasamos? De la variable independiente S a la variable independiente T. ¿Por qué? Y acá lo dice, bueno, una función dependiente de T como variable independiente. ¿Ven? Arrancamos con G dependiente de S a dependiente de T. Cuando aplicamos Volvemos para atrás, digamos. Exactamente, claro. Por eso aplicamos la antitransformada, así es. Eso por un lado. Pero también tenemos S menos B. Bueno, le aplicamos la antitransformada a S menos B. ¿Y qué es? E a la B por T. Bueno, vieron, hicimos como el denominador lo partimos y lo resolvimos por separado. ¿Por qué? Porque S menos A por S menos B lo podemos tomar como dos funciones aisladas. ¿Ven? Bárbaro. Entonces nos queda abajo como si hubiera sido un producto de funciones. Eso sería. Bien, reemplazando K sobre, vieron que el K sobre el T al cuadrado, la constante de tiempo al cuadrado estaba acá. Acá. ¿La ven? O acá abajo. Eso no lo tocamos. Bien, resolvemos y nos queda esta expresión. Para hallar la respuesta, reemplazamos A y B. Que ya vimos cómo calcular A y B. O sea que con esta expresión matemática uno puede calcular la distancia del resorte al respecto del tiempo, según la fuerza que se le aplique. O el tiempo que va a tardar un proceso en amortiguarse ante una perturbación. Ahora bien, uno dice, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si no hay factor de amortiguamiento? ¿No? Pues nosotros vimos, en el caso si epsilon es menos 1, bueno, si epsilon es más 1, bueno, o cercano a 1. ¿Qué pasa si es 0? Bueno, ¿qué pasa? Si epsilon... un pequeño corte, ahí está, un bajón. Ahí está. Tienen que... sí, no dejó de grabar ni nada, no sé. ¿Qué les iba a decir? Fíjense, epsilon es el factor de amortiguamiento sobre 2 por la constante por TC. Bien, si esto es 0, si epsilon es 0, bueno, no queda otro que T sea 0, porque si algún valor del denominador es 0, es indeterminado, o sea, no existe esa función, esa relación. O sea que tienes el numerador 0, o sea P. Bueno, si el factor de amortiguamiento es 0, significa que P es 0. Entonces, que el coeficiente de rozamiento es 0. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay rozamiento, te queda el resorte oscilando en el tiempo, o tenés un proceso que no se estabiliza nunca en planta. Es como si un caño queda rebotando infinitamente. ¿Se entiende? O es como, por ejemplo, si vos tenés por ejemplo, una función rampa, o por ejemplo tenés una línea continua de un cambio de temperatura. Vos venís, no sé, a 180 grados en un horno. De repente aumentás a 190 grados y el horno sube y baja y queda oscilando, no porque tenga un termostato, sino porque no se puede estabilizar ante ese incremento de temperatura. O el medidor no se te estabiliza y te mide cualquier cosa y nunca se queda clavado en 190, que es donde yo puse el set point del proceso. Entonces, bueno, si no hay rozamiento es como un resorte que está en el espacio, en el vacío, y es puesto a rebotar. No tiene rozamiento, no se estabiliza nunca, no se queda nunca quieto, digamos. Bien, entonces, ¿qué pasa? La oscilación, ¿qué va a ser? K por 1 menos coseno de la frecuencia de amortiguación por el tiempo. Bien, esta expresión es si no hubiera amortiguación. Lo que vamos a ver ahora es que sí tenemos un factor de amortiguación y esta curva roja no queda constante, sino que empieza a achicarse hasta ir al punto de reposo o valor final, que es lo que uno quiere en un proceso, que se te quede tranquilo y llegue a un valor final. Y el valor final tiene que ser el set point, o sea, lo que uno quiere llegar, ¿no? Profe, nosotros cuando dijo eso me acordé, cuando hacemos los arranques de planta pasa eso, que los parámetros van oscilando entre el, digamos, el set point,
pero después con el tiempo, y obviamente la muñeca del operador, digamos, se va haciendo cada vez más chico y se une al set point. Bueno, mira, el práctico HTST de pasteurización de leche, ustedes van a ser las operarias que van a manejar el arranque, la parada y todas las variables para que la leche se pasteurice correctamente. Y ahí van a ver, o sea, si se les quema la leche, si se les congela, y van a ver cómo oscila el proceso hasta que logran enganchar y poner, digamos, ponerlo a punto. Por eso impriman la guía porque tiene muchos valores. Es un práctico como de 2 horas o 3, pero porque uno está ahí como, o sea, está controlando un proceso virtual, pero el controlador del proceso es así. O sea, viste que tiene caudal, presión, temperatura para distintos equipos. Está muy bueno el simulador, está ahí en el centro de cómputo. Así que el 3 de noviembre la profesora va a dar la charla sobre pasteurización y después vamos a hacer el simulador y van a ver esto, exactamente esto. Van a hacer un arranque de planta, ¿no? Al comienzo. Y después van a hacer paradas y después van a ir oscilando con las diferentes variables. Por ejemplo, ¿qué pasa si abro mal la válvula y sale mayor cantidad, un caudal mayor de leche? ¿O qué pasa si cierro la válvula? ¿Qué pasa si envío más agua para refrigerar? Si cierro la válvula y pasa menos agua al refrigerante, o al calentador, así que el intercambiador de calor, así que les recomiendo que lo lean para el 3 de noviembre y lo lleven leído y entendido, porque van a ahorrar tiempo y van a disfrutarlo más también, porque se supone que a uno le gusta controlar procesos, ¿no? Si van a ser ingenieras, y van a poder entender mucho mejor lo que es el simulador si lo leen antes. Van a tener, digamos, los conceptos leídos, entonces van a tener más cancha a la hora de usarlo. Profe, consulta, ¿qué sistema vamos a usar? ¿Está en la sala de cómputos? El simulador HTST, directamente. Sí, Nombres, perdón. sí, está ahí, sí. Aplicando el resorte en una función escalón y al no haber rozamiento, el sistema comenzará a oscilar alrededor de un punto de equilibrio con amplitudes iguales hacia ambos sentidos y con función sinusoidal en el tiempo. Eso pasa si no hay rozamiento. Bien. Entonces, si hay rozamiento y tenemos un épsilon entre 0 y 1, o sea que nuestro proceso se va a equilibrar en un determinado momento, vamos a tener que épsilon, sí, factor de amortiguamiento por 2, por la constante constante del resorte, o la constante del proceso, o la ganancia que le llamamos nosotros, por la constante de tiempo. Bien, ¿qué es lo que se hace acá? Fíjense, ¿qué es lo que hago? Reemplazo, que les dije que la constante de tiempo es la raíz cuadrada de la masa sobre K, ¿se acuerdan? Al principio, que estaba, simplemente es un reemplazo. Bien, esto equivale a poner directamente 2 por raíz cuadrada de K por M. Bárbaro. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? P, si P es menor a 2K por M, a 2 por raíz de K por M, ¿cómo es que hago esto directamente? Es simplemente un despeje. ¿Se dan cuenta? O sea, épsilon está entre 0 y 1. Esto lo paso al numerador. Entonces, ¿qué pasa si P es menor? O sea, si el numerador es menor que el denominador, voy a tener un valor menor que 1, ¿o no? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estoy entre 0 y 1. 0 ya vimos que no puede ser, es imposible, que un sistema oscile infinitamente. O sea, o colapsa el sistema o estamos con un resorte en el vacío. Bueno, entonces, si es menor que 1, bueno, el de arriba tiene que ser un número menor que lo de abajo. ¿Se entiende lo que dice? Un simple despeje matemático. Bien. Entonces, si es menor que 1, vamos a tener que la función, en este caso, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos epsilon al cuadrado sobre la constante de tiempo. Bien, entonces, ¿de qué sale de acá? La fuerza de roce. ¿Y qué sale acá? El sistema al cual vamos a tener un sistema de segundo orden hipoamortiguado, perdón, al cual se le aplicó una función escalón, de salto escalón. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Dígame cualquier cosa. Bien,
Entonces, si hay amortiguamiento, es lo que les decía antes, ¿ven? Se va a sobrepasar el valor final, vuelve, pero va a llegar a su valor final en un determinado tiempo. ¿Qué pasa? Vamos a tener una máxima amplitud A y después una segunda amplitud B, o sea, un valor sobrepasado del valor final A y un valor B. Acá está acá. El valor final. Bien. La relación entre A y B es fundamental. ¿Por qué? Porque cuanto más chico sea B respecto a A, más rápido se te estabiliza, ¿no? Imagínense si tiene un A por acá, un B por acá, un C por acá, un D por acá, un E por acá. O sea, sigue rebotando y sí, se va aquí, pero primero va a tardar un montón, me va a hacer un desastre, capaz que se me está súper rebalsando el tanque o se me está quemando algo. ¿Se entiende? O sea, cuanto más rápido se equiparen, cuanto más diferente sea B respecto de A, mejor. Obviamente, cuanto más chico sea A, también mejor. En realidad, un proceso eficiente tiene que tener una relación entre B y A donde B sea un cuarto de A, o sea, un 25%. O sea, que B sea A por 0,25. ¿Se entiende? Ahora bien, nosotros vamos a tener un tiempo en donde A llega a este máximo pico A. Y va a haber un tiempo en donde lleguemos al máximo pico B. Ese tiempo es una constante, ¿no? Es un lapso de tiempo. Y va a depender de nuestra constante de tiempo, llamada ahora TC. ¿Qué va a ser? Pi por TC, un pi por TC, sobre raíz cuadrada de 1 menos epsilon al cuadrado. El T1. El T2 va a ser 2pi por TC, 3pi por TC sobre raíz cuadrada de 1 menos epsilon al cuadrado, y así sucesivamente. Profe, tengo una duda, no tanto de esto, o sea, si bien con la gráfica me parece la duda. Sí, Yo, por ejemplo, como ingeniero en la planta, yo tengo un set point y tengo estas oscilaciones. Estas oscilaciones deberían estar dentro de un rango seguro dentro de mi proceso, porque si no me van a dañar el proceso. exacto. Entonces, ¿cómo yo, o sea, creo que acá lo vamos a ver más teóricamente, pero cómo yo defino ese pico que no me pase mi nivel seguro de proceso? Y con TC, o sea, con la constante de tiempo, pero principalmente con el factor de amortiguamiento. Cuanto más cercano a uno sea, más complicado va a ser. Ese es el tema. Ahora vamos a ver igual la ecuación para A, por ejemplo. ¿Por qué? Por la que la ecuación para esta amplitud es fundamental, porque te va a determinar cuánto se te escapa el valor pico, que es el más que uno más miedo le tiene, respecto al valor final. ¿Se entiende? Esperen que ahora volvemos, esperen que vamos a la ecuación de A. Ahora volvemos a hacer. ¿Dónde estamos? Espérame. No, me la pasé. Acá está. Bien, ¿qué sería el overshoot? O sea, la respuesta del sistema en el primer periodo va a alcanzar su máximo valor y se va a ir amortiguando a medida que el tiempo T aumenta, ¿no? ¿Qué va a ser igual a qué? A A sobre el decaimiento sobre ese valor final. Bueno, sí, pero decís, bueno, yo no sé cuánto es A. Listo. Ese decaimiento va a ser igual a epsilon elevado a la menos pi por el factor de amortiguamiento, que sí lo tenemos, sobre 1 menos ese factor al cuadrado. O sea que ya sabiendo el factor de amortiguamiento, tenés el overshoot. Entonces, si tenés el overshoot, que es el sobrepaso, o sea, ese sobrepaso respecto de K, ¿no? O sea, ese miedo que uno tiene porque se te va el proceso a la miércoles si hay una perturbación. Si lo calculás con E a la menos pi por epsilon sobre 1 menos epsilon al cuadrado, bien. Y tenés K, que es el valor final, que uno es lo que uno quiere, su set point, podés sacar A. Despejando. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque A es K por overshoot. Que es cuando sería, digamos, cuando el tiempo tiende a cero, o sea, el principio, la variación de esa distancia respecto del tiempo, ¿no? ¿Se entiende? Ahora sí,
ya teniendo esta introducción, porque lo vamos a seguir viendo, vamos a abrir el CC. Ahora sí. Fíjense lo que dice. Sobre una masa de 0,9 kilogramos suspendida en un resorte con una constante elástica de K 10 newtons sobre metro, o sea, ya vamos armando nuestra tabla de datos, ¿no? Si quieren ármenla en un Excel o a mano, como a ustedes les sea más cómodo, yo digo un Excel o una tablita para que después la puedan pegar rápidamente en el ejercicio de entregar. Pero en sí vamos a hacerlo directamente con el CC. Se le aplica una fuerza de forma de función escalón, adosándole una masa de 0,1 kilogramo. O sea que la masa no era 0,9, sino que se le adosó una masa. La cual produce una fuerza, o sea, la F hacia abajo, de 0,981 newton. Acuérdense que nuestra F es nuestro salto escalón, ¿no? Es como si nuestro sistema, imagínense que usted tiene un sistema, una presión de una atmósfera una atmósfera de presión y recibe un impacto de presión. Sería algo así, ¿no? Y el sistema con un impacto de presión tiene que amortiguarse. El sistema posee un dispositivo de rozamiento viscoso con un coeficiente P. Bien. Usando la planilla de cálculo Excel, claro, sí, el Excel, eso le iba a decir, no lo íbamos a usar en sí para graficar, sino para anotar los datos y calcular. Y el CC5 determine lo siguiente para 3 valores de coeficiente P. O sea que sean para P igual a 2, para P igual a 5 y para P igual a 8. Hay que calcular el coeficiente de amortiguamiento, la constante de tiempo, la función de transferencia para cada caso, indicar si el sistema es hipoamortiguado, hiperamortiguado, o sea, dependiendo de epsilon, ¿no? Con amortiguamiento nulo críticamente. Y el valor de elongación o desplazamiento máximo, que era A, ¿no? Claro, teniendo el epsilon y sabiendo K, calculan A rápidamente, ¿no? Y el tiempo en que se produce. Así que bueno, los datos son estos. Si quieren, anoten, les doy unos minutos y anotan la consigna, si bien después se las voy a dar, las necesitamos ahora. Anoten los datos, o si la tienen impresa ahí, seguimos adelante, como ustedes quieran. Si no, anoten tranquilas y en unos minutos seguimos. Ahí. La masa, K, la fuerza. Acuérdense que en ese seno se ponen las variables, ¿no? Los valores, las unidades de medida, digamos. Y no solo los valores. Acá tienen la función de segundo orden para cargar. Ahí los dejo, así van copiando. Estos serían los comandos, ¿no? Para el ejercicio 15. ¿Por qué? Porque teníamos 3 factores de amortiguamiento diferentes. Que era 2, 5 y 8, si no me equivoco. Lo que decía la consigna. Por eso hay que cargar 3 valores diferentes. Es más, carguen G1, G2, G3, F, y carguen los epsilon, carguen todo. Antes de esto tiene que estar TC y tiene que estar epsilon. Y después, como hacíamos antes, H por G, o sea, o 2 por G, ¿por qué? Porque 2 era el salto escalón, bueno, ahora el salto escalón es F. O sea, cada dato que vayan cargando, primero carguen entonces K o KP, según como lo pongan acá en las 3G. Bien, después calculen en calculadora o en un papel, M, acuérdense cuánto era la masa, 1 creo que era, o 1,1, no me acuerdo ahora la consigna, pero 1, exacto. 1 sobre H, raíz cuadrada de eso, o sea, 1 sobre 10, la raíz cuadrada. El epsilon, acuérdense que hay que calcularlo para P igual a 2, P igual a 5 y P igual a 8, ¿no?
O sea, P, 2 sobre 2 por K por TC, 5 sobre 2 por K por TC, 8 sobre 2 por K por TC, ¿se entiende? F 0,98, o sea, vayan cargando todo. Acuérdense, si por ejemplo ustedes cargan E1, suponete, 0,25, Enter. Pongan después E1, Enter, para ver si el sistema se los tomó, ¿se entiende? Ahí me está dando las grafiquitas, profe. Ah, bueno, bárbaro. Ahora yo las voy a dejar, háganlo, les recomiendo que lo hagan ahora mismo. Yo, bueno, ya por hoy creo que es suficiente. Me alegro, ya estoy conforme, más que conforme, si pueden hacer este ejercicio número 15, bien, con estos gráficos, con los conceptos que vimos, entendiendo cuánto vale cada variable y para qué sirve, sabiendo cómo calcularlas, van a poder hacer el ejercicio sin problema. Acuérdense que todo lo que estuvimos hablando, anótenlo, porque no es lo mismo sentarse a anotarlo mañana, porque uno después se puede olvidar de alguna de las explicaciones que estuvimos diciendo. Yo igual ahora cuando termine de hablar pongo a grabar, pongo a subir el video, a convertir y a subir. Pero recuerden notar todo lo que hemos hablado en las conclusiones. Y después vamos a repasar el jueves que viene el overshoot, decay ratio, y bueno, seguir viendo un poco más bueno, lo que es la función impulso, que todavía no vimos, y seguir viendo, machacando, digamos, seguir insistiendo en todos estos conceptos que son nuevos, ¿no? ¿Ve lo que le decía yo? A medida que aumenta el épsilon, más cercano a el valor final, en el primer pico o overshoot, o sobrepaso, ¿no? Pero bueno, no les quiero, digamos, ir sobrecargando de información. Ya con esto vamos bien. Así que nos vemos el jueves que viene y cualquier cosa consúlteme, pero les recomiendo que lo hagan ahora, el ejercicio. Que tienen los conceptos frescos. Profe, yo te quería hacer una pregunta de un ejercicio viejo, que en realidad me parece que ya me la contestaste hoy, pero para asegurarme. Hay una pregunta en un ejercicio, creo que era el 10, que decía, calcule la relación entre la variación de la respuesta con respecto a la entrada. Eso sería poner la ecuación de transferencia. Exacto. Entonces, Exacto. ok, listo. Genial. Así es. Vale. O sea, la consigna era la definición de la función de transferencia. Profe, el diagrama de Nyquist me quedó raro. ¿Ah, sí? ¿Se lo puedo mostrar? Sí, a ver, espérame que... Ahí está. Ahí se va a ver. Ahí está. Ah, pero no, está bien. Hacele escala, poné... Quedó bastante chiquito, pero habría que ver los números, pero la forma está bien. Ponele... A ver, en escala, acá arriba, fíjate en donde está la escuadra y la regla. Ahí está. Ponele desde menos 0,5. Ahí. A ver, a poner apply. Aplicar. Aplicar. Ah, no. Sí, tenés que ponerle aplicar. De menos 0,5. Ahí. No, perdón, de menos 0,1 ahí, porque estamos hablando en el eje real. ¿Qué está pasando? A ver, espérame, aguanta. ¿Qué dice? Eje X. El eje X. Ah, bueno, ahora el eje Y, está bien, no dije nada. Pone el eje Y, pone menos 0,5 a 0. A ver ahora. Menos 0,1 a 0. Ahí debería estar. Ahí está, ahí se ve bien. ¿Ves las tres? Las tres obviamente pasan al segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque es un sistema de segundo orden. Entonces, vas a tener, conforme aumenta el ángulo conforme aumenta la velocidad angular o la frecuencia, vas a tener un ángulo de pasaje mayor a 90, se pasa, ¿hasta cuánto?
¿Cuánto es el ángulo de pasaje máximo que puede tener un sistema de segundo orden? El doble de 90. 180. 180. Exacto, y se entiende, porque te puede quedar el ángulo paralelo, mirando para el otro lado, ¿no? De la señal de salida, de entrada, digamos, la de entrada para un lado y la de salida para el otro. O sea, ¿qué pasa? Te puede estar marcando, por ejemplo, el horno puede estar en el punto máximo y tu medidor en el punto mínimo, o sea, 180 grados para abajo. Desastre. O sea, ese es el máximo desastre que puede pasar para un medidor en un sistema de segundo orden. Cuando la velocidad angular o la frecuencia tiende al infinito, o sea, cuando ya hay una oscilación muy brusca, ¿no? Está en un sistema que está a punto de colapsar o está colapsando ya. Así que bueno, cualquier consulta me escriben. Quedo atenta. Vale, pues, gracias. No, de nada. Chao, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Adiós. Adiós.